Hoy Esteban Bullrich seguramente dirá una de esas brutalidades que nos ponen de los pelos a nosotros, pero que le fidelizan el voto conservador. Como cuando dijo que ni una menos también es cuando hay una bebé adentro. Ni una menos también es si hay una beba adentro que ni una menos. ¿Adentro de qué, Esteban? Eso es lo que yo creo. Para Esteban, como para todos los antiabortistas, un feto de 3 semanas de gestación es una vida que hay que proteger, pero una mujer embarazada es apenas un recipiente que tiene adentro una vida que hay que proteger y que se queja mucho en lugar de ponerse a fabricar cerveza artesanal. Hay un emprendimiento que están surgiendo en lugares como Matanzas, cervecerías artesanales, por ejemplo. Hoy la Iglesia Católica vuelve con su homilía antiabortista. La Iglesia no solo se opone a la despenalización, amenaza a las mujeres con que van a ir al infierno si abortan. Las amenazan con ir al infierno. A ver, maestro, ganó Macri, ganó Vidal. Y cuando una mujer aborta, no aborta diciendo, es una nena. Además, vivimos en Argentina, un país tan machista que si una mujer no coge con vos, es una histérica de mierda. Si una mujer coge con vos pero usa pastillas, es una puta de mierda. Si una mujer coge con vos, no se cuide y queda embarazada, es una manipuladora. Y si una mujer coge con vos, queda embarazada y aborta, es una criminal. Las mujeres ya viven en el infierno, no las amenacen con boludeces. Flanders, ¿tú eres el diablo? Hoy se pone en foco el reclamo por el acceso efectivo al aborto legal, seguro, gratuito. Ni más ni menos que una lucha por la vida. Mariana Rodríguez Varela, la hija de un represor de la dictadura que impulsa la campaña del bebito por nacer, ¿lo viste ese, el muñequito? No piensa lo mismo, es cierto. Pero bueno, no pensar lo mismo que Mariana Rodríguez Varela ya debería ser un motivo suficiente para bancar la despenalización del aborto. Quiero pedirte que pongas al bebito en tu agenda. Esa mujer impulsa una campaña que consiste en colgarse un bebito de plástico en el cuello y literalmente colgar un bebé de plástico en el balcón, colgarlo del balcón. Está clarísimo que a esta gente le importa el supuesto bebé hasta que nazca nomás. Después que se cague de hambre o que agarra la pala o lo colguemos del balcón, ya fue. Colga al niño de tu balcón. Las complicaciones por el aborto inseguro y clandestino son la primera causa de mortalidad de las mujeres en muchos países de América Latina. Por eso justamente es tan difícil que la derecha apoye esta causa. La muerte es la esencia de la derecha. Una derecha sin muerte es una computadora sin internet. Una derecha sin muerte es intratable sin idiotas. Una derecha sin muerte es Clarín sin papel prensa. O sea, La Razón. O sea, un diario que nadie lee. El del ocultamiento de la información. La lucha por la despenalización del aborto está protagonizada por movimientos de mujeres. Son pocos los hombres que participan. Es que si las mujeres pudieran simplemente tomarse el palo para no tener hijos sin morir en el intento, bueno, quizás tampoco pelearían por esto, ¿no? Se quiere plantear bandos. En la Argentina se calcula que abortan clandestinamente entre 460.000 y 500.000 mujeres al año, algunas en contextos de seguridad y otras inseguros. El aborto no se despenaliza en Argentina porque esto favorecería al segundo grupo. Al primer grupo no le afecta lo legal o no del asunto. ¿Alguna vez viste a un rico pidiendo que se despenalice el lavado de dinero? No lo necesitan, lavan igual y no mueren en el intento. Maurício Macri esclareça uma suposta ligação a um paraíso fiscal revelada pelo vazamento dos chamados Panama Papers. El aborto clandestino es un problema de salud pública, de justicia social y de derechos humanos de las mujeres. Estamos en un problema porque tenemos un gobierno que dice que esas tres cosas son un curro. Que no sé, digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien, o sea, que es como que... También es cierto que tuvimos un gobierno que levantó esas tres banderas: salud pública, justicia social, derechos humanos, pero no despenalizó el aborto. Dicen que la sociedad no estaba preparada para eso. La verdad, no me imagino siendo mujer y que me pregunten: che, ¿estás preparada para no morir? Ahora Cristina reconoció que cerrarse al feminismo es cerrarse a la lucha contra un modelo de opresión y muchos celebramos ese paso adelante, aunque nadie le reclama a los hombres del movimiento nacional y popular que sean feministas. Cambiamos futuro por pasado. ¿Cómo es eso? Si sos mujer es casi tu obligación urgente. Si sos hombre, bueno, no es tan grave. Es apenas una lucha por la vida. No es tan necesario que cambies tu paradigma, ¿no? Por eso, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y vasectomía para que los hombres pongan los huevos en esta lucha. Eso fue todo, amigos. Seamos feministas. Lo demás no importa nada. Bullrich, ¿usted va a permitir que sigan censurando a los artistas un grupo de locas que se hacen llamar mujeres autoconvocadas? Mi nombre es Emanuel Rodríguez. Editó este audio Ulises Hoyo Lozano. Para recibir Peroncho Delivery en tu teléfono, manda un WhatsApp que diga Macri Gato al 3517-589-311. Así comienza XX, un programa genéticamente femenino. Estamos saliendo por la Radio City 103.5 del dial en Granadero Baigorria o fmcitybaigorria.com, y esta noche estamos nuevamente saliendo por Radio Martín Fierro 102.5 del dial de Fray Luis Beltrán. Muchísimas gracias a ambos directores de radios. Mi nombre es Ariela y quiero
darles la bienvenida a este programa en el que vamos a estar escuchando a Rita Segato, una de las tantas conferencias que dio Rita Segato. Es una de las feministas más conocidas dentro del ámbito, es como una rockstar de las feministas, y es un orgullo y un placer poder hacerles escuchar en el día de hoy una conferencia en la que se habla sobre la responsabilidad de los medios en lo que refiere a género. Un tema que constantemente tratamos en este programa y que quisiéramos que se escuche de la voz, de la mano de una persona mucho más capacitada para hablar sobre esto que nosotras dos, que no somos quizás periodistas profesionales, pero que le ponemos el pecho todos los sábados a este programa, y que, bueno, hoy quisimos hacer un especial trayéndoles a esta profesional dentro del género, que les va a poder contar de qué se trata la responsabilidad de los medios referido a lo que es la violencia de género y cómo tratar los diferentes temas en los medios. Es más que nada porque siempre estamos hablando de lo mal que se presentan las noticias en los diferentes medios, y sobre todo en los medios más hegemónicos, en los medios más masivos, ¿no? En los corporativos. Así que bueno, les dejamos esta entrevista. No nos van a volver a escuchar a nosotras porque queremos dejarle el micrófono completamente a Rita Segato, con quien nos dejamos en este preciso momento. Nuestro mayor agradecimiento a Rita Segato por estar con nosotras en este momento. Rita Segato es una antropóloga feminista argentina, estuvo radicada durante más de 30 años en Brasil. Ella es una de las mentes más lúcidas para hablar de violencia de género en clave política realmente. Ella tiene algunos de sus libros son Las estructuras elementales de la violencia, La nación y sus otros, La estructura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, La guerra contra las mujeres, La crítica de la colonialidad en 8 ensayos, entre otros tantos textos hermosos que podemos disfrutar. Agradecemos a Rita y hoy la tenemos aquí para hablar justamente esto que decimos de el periodismo y el espejo de la reina mala, que tiene que ver con una frase que has comentado, en realidad una especie de metáfora que ha surgido en algunas de tus conferencias con respecto al periodismo. ¿Querés empezar contándonos un poco cómo surgió esta metáfora? Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchas gracias por la buena recepción. Espero no decepcionarlos, ¿no? Porque decepcionarlas... No, sí, siempre es posible. Sí, siempre es posible. Claro, todos somos iguales, o sea, todos somos vulnerables y tenemos nuestros altos y bajos. Claro que me gusta y me encanta hablar, conversar sobre lo que he pensado. La verdad es un gran privilegio para mí poder conversar con la gente sobre las cosas que se me han ocurrido, ¿no? A lo largo de un camino bastante largo sobre estos temas. Sí, la metáfora de la reina mala fue, primero se me ocurrió con relación al Brasil. Y pensando que ese país donde viví por mucho tiempo, que Brasil es un país sin espejo, o sea, un país que se percibe cordial, que se percibe alegre, que se percibe no violento, y es un gran error, que se percibe como no racista, festivo. Esa tarjeta postal, de ahí sale la idea del espejo de la reina mala, esa tarjeta postal que Brasil ha diseñado, ha pintado para ofrecerle al mundo, y en un momento me doy cuenta de que la realidad contradice esa imagen, ¿no? Entonces empecé a decir que Brasil es un país sin espejo. Contradice, ¿por qué? Porque de las 50 ciudades más violentas del mundo, 21 son brasileras, porque es un país efectivamente racista, en fin, y ahora la última confirmación, lo que ha venido pasando, ¿no? En este periodo histórico tan triste allá.
Entonces, primero dije, no hay espejo, es un país que se autorrepresenta de una manera que se distancia de su propia realidad. No es tan alegre porque cuando uno escucha la música, la MPB, la música popular brasilera, se da cuenta que es profundamente triste. En fin, una serie de evidencias que contradicen la autoimagen, lo que el país piensa de sí mismo. Entonces empecé a pensar sobre esa distorsión, ¿no?, entre lo que es un país y la manera en que se ve, que me parece que en el caso de Brasil la distorsión es máxima. Y después empiezo a decir, le falta, ¿qué espejo es ese que no tiene, ¿no? Y ahí se me ocurre recordar aquel instrumento de la reina mala, ¿no? El espejo de la reina mala es un instrumento, una herramienta fundamental para la reina, para saber que no lo sabe aprovechar, ¿no? Pero que es, en los cuentos de hadas es un instrumento que está ahí siempre y nunca lo hemos visto, nunca habíamos pensado qué oferta, qué fórmula mítica es esa, que tiene un gran significado, si se lo sabe aprovechar. Entonces, pienso a formar, doy una conferencia en Córdoba, donde me refiero a esta cuestión del espejo de la reina mala y cómo es un instrumento que si se lo sabe aprovechar es importantísimo. Eso es la reflexión, ¿no? La reflexión, espejarse, mirarse y verse los defectos, ¿no?, que una sociedad necesita. Y después, más recientemente, empiezo a decir que la red Globo le roba el espejo al Brasil todos los días. Entonces eso lo traje para acá, para el periodismo de acá, porque claro, la televisión de acá es atroz, ¿no? Es bárbaro. Es que es algo tremendo. Tremendo. Es terrible, ¿no? Barbariza a la gente, ¿no? Le insemina una vulgaridad, le inocula una vulgaridad. Es una pedagogía de la vulgaridad y de la crueldad también, como he dicho, ¿no? Entonces, los medios, ahí lo traemos, serían, ¿no?, en el mejor de los casos, en caso de que sirvieran al propósito de la sociedad, como ese espejo de la reina mala, ¿no? Porque el medio ofrece una representación de cómo somos, ¿no? Y también muestra las metas de cómo deberíamos ser. Y eso, igual que en el caso de Brasil, la Globo le roba a la sociedad brasilera todos los días su espejito, en Argentina lo mismo, exactamente igual. Los procesos de los dos países, a pesar de sus diferencias, son muy similares, ¿no? Estamos en momentos históricos muy próximos, ¿no? Y también acá los medios hacen realizan esa distorsión diaria, ¿no? Enseñan a la gente a mentir y a mentirse a sí mismos, ¿no? Y a sí mismas. Es de ahí que sale esa idea, ¿no? Los medios deben ser un espejo de la reina mala. Ajá. O sea, dar una imagen y que permita la reflexión, ¿no?, de la sociedad, y eso no está ocurriendo. Si teatralizamos un poco este ritual de mirarse frente al espejo y hablarse a uno mismo, ¿cómo tendrían que funcionar los medios para ser un buen espejo para las mujeres y los varones? Y ese es un debate. Primero debería haber un intenso debate, ¿no? Yo creo en los periodistas, creo en su trabajo y la importancia de su trabajo, pero ahí hay una tijera, ¿no? Está el trabajo de los editores, de las autoridades, de los dueños de los medios, y no veo en momento alguno que exista ese debate al interior. Por ejemplo, con el tema del suicidio. El tema del suicidio nos permite pensar un poco más con relación a los medios y la violencia contra las mujeres. Porque el suicidio hace ya mucho tiempo que se entendió que era contagioso, o sea, se mimetizaba, o sea, había un caso espectacular de suicidio, como hubo en Japón hace algún tiempo, años, ¿no? Y esto se contagiaba y varios jóvenes iban atrás y repetían el acto. Lo mismo que está pasando con ciertas formas de feminicidio. Que son en realidad promovidas por la manera en que los medios divulgan, representan el feminicidio. Entonces en el suicidio hubo una conversación entre editores, la definición de una agenda, y se optó por ustedes lo deben saber mejor que yo, ¿no?, por
una censura. No, o sea, por más espectacular que un suicidio sea, no vehicularlo en los medios. No creo que sea una buena solución, pero por lo menos hubo una deliberación y se decidió por una agenda. En el caso de la violencia contra las mujeres, debería también haber una deliberación, se debería repensar lo que pasó con el suicidio. ¿Por qué? Porque la sociedad necesita saber que el suicidio entre jóvenes es una de las principales causas de muerte y la sociedad no se entera. Entonces una familia un día tiene un jovencito que se mata y le cae con una gran sorpresa y como una gran anomalía, cuando en realidad es una de las principales causas de muerte, que los medios no nos dejan saber para evitar mayores problemas. Entonces, la cuestión no es censurar, pero la cuestión sería una gran conversación entre todos los que participan del discurso mediático, sobre todo con aquellos que son sus responsables, los que tienen la tijera en la mano, para ver cómo informar de una manera en que lo que nos hace sufrir, o sea, el mal, no sea multiplicado, sino reducido. O sea, y eso no sucede. No debe haber, sí, acuerdos y deliberaciones entre los dueños de la prensa, pero no van en el sentido de proteger a la sociedad, no van en esa dirección. En el caso de los feministas... ¿Estás de acuerdo? Sí, yo estoy hablando sobre un campo que no es el mío, ¿no? Totalmente, pero en el caso de los femicidios, cuando las y los periodistas escribimos, relatamos estas situaciones, ¿cuáles son las estrategias o las cosas que tenemos que tener en cuenta para no transformarnos en correas de transmisión de esta violencia machista? Claro, correas no de transmisión, sino de promoción. De promoción. ¿Por qué? Porque el sujeto agresor, ¿no? Se ve representado ahí en los medios como un sujeto potente. Esto ya lo he dicho inclusive en una entrevista sobre medios hace algún tiempo. La masculinidad es sinónimo, se construye a partir de un paradigma de potencia. Ser un sujeto masculino es ser un sujeto que tiene potencia. Esa es la base de la definición de la masculinidad. Varios tipos de potencia: la sexual, la bélica, la económica, la política, la moral del juez, del legislador. En fin, esa potencia es un valor máximo, ¿no?, para la subjetividad masculina. Entonces, cuando un violador, un asesino, se muestra ahí un antihéroe, o sea, una persona abominable que ha hecho un gran mal, que ha causado dolor, etcétera, pero un sujeto potente. Ahí hay una contradicción, ahí hay algo que puede ser trabajado mejor, porque lo que otros agresores van a emular es esa potencia que el lente mediático le otorga al agresor. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, ahí hay que pensar cómo representar su crimen, o sea, informar a la sociedad de los crímenes que ocurren, pero sin fomentar la imagen de que el agresor es violento, es potente. Al realizar su acto criminal. O sea, mostrarlo como un ser débil, o sea, como un sujeto impotente, emasculado, disminuido, débil, y que por su debilidad debe realizar estos actos de violencia. Ahí se invierte. Uh-huh. Se invierte, pero nunca lo vi representado de esa forma, ¿no? De pobre diablo, tuvo que matar para que alguien se enterara de que existe. O sea, claro. Además, eso es más la verdad. Eso es más verdadero. Porque el sujeto que parte para la violación, para el feminicidio, es un sujeto débil, ¿no?, que necesita probar algo. En mi comprensión, en mis análisis, es eso. Es un sujeto emasculado, o sea, de una vida precarizada de varias formas, de una u otra forma, que se ve en una situación de precariedad, frustración e impotencia, y necesita recurrir
a la violencia para representarse como un sujeto fuerte. Entonces los medios deberían tener una reflexión mayor sobre qué crimen es este, qué lo origina, la frustración y la debilidad, la impotencia de los hombres en nuestra sociedad, sobre todo en nuestros días. Nunca hubo más ataques feminicidas a las mujeres, nunca en la historia. El feminicidio es moderno, es contemporáneo y se agrava con el avance de la modernidad. Entonces, quien lo perpetra es alguien que es lo único que le queda. La violencia es lo único que le queda para ser capaz de una autorrepresentación como un sujeto potente. Has hablado también en otras conferencias y en tus escritos sobre el varón criollo en estas situaciones. Eso me encanta, mi Ágata. Contanos. Eso lo disfruto bastante. Porque digamos, ¿qué es lo que tenemos en Argentina fundamentalmente? En toda América Latina, la criollización, la ladinización, la cholificación, en fin, la situación transicional de nuestros países, desde la vida en comunidad, en arraigo comunitario, en arraigo local, la transición hacia la vida urbana de masas, de la ciudadanía como un agregado de masa. El problema de la ciudadanía es una ficción, ¿no? Este carácter transicional que tienen nuestras sociedades latinoamericanas, todas ellas, está representada por este sujeto que es el sujeto fundador de las repúblicas, ¿no? De estas repúblicas que en realidad en las guerras de la independencia los sectores más les pido silencio porque estoy bastante cansada y a veces pierdo un poco el hilo, además la edad. Entonces, este sujeto fundador de nuestras repúblicas, que estudiamos en el colegio como que inauguran una nueva fase histórica, y al ser grandes, por ejemplo, a mi edad ya me doy cuenta que es una mentira, un mito, el pensar que la guerra de la independencia y la fundación de las repúblicas es discontinua con el proceso, es una ruptura de continuidad en el proceso colonial, porque hoy pienso que fue más el continuismo que la descontinuidad en las repúblicas. Los sectores ganadores que ganaron las batallas internas, los conflictos de proyecto internos en el proceso independentista y en la fundación de la república, los sectores más conservadores y continuistas con relación a la gestión colonial ganaron. Y fundaron esos estados que tenemos como una forma de, como una plataforma, como una estructura para heredar los bienes coloniales, para heredar los territorios coloniales, sus gentes y sus bienes. Entonces el continuismo colonial fue mucho, mucho mayor que la ruptura que nos enseñan en el colegio cuando aprendemos la guerra de la independencia. Ese Estado, por lo tanto, es permanentemente colonial, ¿no? En su gestión de esos bienes, patrimonialista y colonial en la manera exterior con que gestiona, con que administra los bienes que heredó. Nunca ha perdido su carácter exterior. Basta llegar a una institución o llegar a una institución pública y ya el último orejón del tarro, el peón último que se encuentra en la mesa de entrada, ya uno lo va maltratando. ¿Nunca se dieron cuenta de eso? Es muy raro. Eso es un síntoma de la exterioridad de la gestión. O sea, la gente que viene, esos son la gente. Acá nosotros somos la administración, el Estado, es casi visual. Todos hemos experimentado ese maltrato que delata la exterioridad de las instituciones con relación a lo que administran. Entonces, ese aparato que se funda ahí, esos estados republicanos nuestros, que no tienen mucho que ver con la relación Estado-sociedad en los países que colonizaron el mundo, porque ahí el origen, el proceso de fundación del Estado es de otra forma. O sea, decimos Estado y pensamos que es lo mismo, ¿no? En cualquier otro país. Y no lo es, porque la relación Estado-sociedad en nuestro mundo latinoamericano tiene esa exterioridad, ¿no?
estas cosas hay que pensarlas, hablarlas, conversarlas, para ver. Las palabras tienen una extraordinaria utilidad. Cuando se nombra algo que todos reconocemos que existe, esa palabra se instala y genera conciencia y es un arma fundamental. Sin palabras no podemos hacer luchas, no podemos tener proyectos de transformación del mundo. Las palabras son una herramienta fundamental para atacar lo que está mal, para tomar conciencia de lo que nos hace sufrir. Entonces, esos sectores criollos, ¿no?, fundadores de nuestras repúblicas, son, eso es lo que digo siempre, y cuando lo digo veo en las plateas, primero parece que les hubiera dado un golpe en la boca del estómago, la gente hace... ¡Oh! Piensa 3 minutos, 2 minutos. Y ahí veo volver y darme la razón. No sé si todo el mundo, pero una buena cantidad de gente, porque ese sujeto fundador de las repúblicas es racista, porque es tan profundamente inseguro. O sea, hacia adentro él juega en el time, se dice en portugués, en el equipo de los blancos. Pero cuando va a Europa, cuando va al primer mundo, él juega en el equipo de los no blancos, aunque tenga ojos celestes y sea hijo de padre y madre europeos, será un pied noir para siempre, emanación de este paisaje, que es un paisaje de derrota, de conquista, ¿no?, de apropiación. Entonces, este sujeto bisagra, ¿no?, que cuando está acá mira desde afuera y cuando está allá mira desde afuera, que está fuera del todo. Es el sujeto paradigmático de nuestras naciones. Ese criollo es racista, misógino, homofóbico, transfóbico y la más reveladora de todas posiblemente, y especista, porque es el que jinetea y mata caballos en las domas, ¿no?, como el aberrante, no sé cómo no lo han llevado a juicio todavía, la aberrante doma de Villa María, ¿no?, pobre, si patea perros en la calle, quema gatos, es un sujeto que en su profunda precariedad, inseguridad, frustración y falta de espejo se vuelve extraordinariamente cruel. Por ser de la institución, exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a palos y patadas, manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere, que no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores.
Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios y el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos. No estamos tan mal, al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Dicen ante la más mínima rebelión. Violencia la suya que no cambia por ser de la institución. Exigen respeto de la dignidad de cada persona y son ellos los que la pisan con cada nueva reforma. Violencia llaman a expropiar una propiedad privada, que al fin y al cabo es un derecho de toda persona ilustrada. Quien quiera algo que pague aunque se tenga que hipotecar, y 10 vidas trabajando no den sueños para pagar. ¿Pagar a quién? Porque resulta que siempre son los mismos a los que se debe respeto, y de pronto parece que aquí hay una guerra y no es ningún invento nuestro. La única salida es crear un cambio radical. Así que basta de delegar nuestra vida en un futuro incierto. Que comience cada día la revolución social. Y con respecto, Rita, a las masculinidades y la representación de las masculinidades y los medios de comunicación, pienso que las distintas organizaciones de mujeres durante años nos ha llevado un montón retrabajar la representación que se ha hecho de las mujeres en nuestra sociedad, por una cuestión de el rol que nos ha permitido esta sociedad cumplir o no. Y años después, las distintas organizaciones empezamos a replantearnos lo necesario que es cuestionarnos también cómo representamos a las masculinidades en los medios de comunicación. ¿Qué pensás en base a esto relacionado a lo que venimos hablando? ¿Cómo representar la masculinidad? No sé, yo he pensado mucho. Después de muchos años me di cuenta de que el libro Las estructuras elementales de la violencia es un libro sobre la masculinidad. No fue mi intención al escribir, no estaba hablando sobre el sujeto violador, pero en realidad es un libro sobre un análisis de la masculinidad y lo que vengo llamando ahora con más claridad, porque uno sigue pensando todo el tiempo, ¿no? El mandato de masculinidad. Y el mandato de masculinidad es lo que hay que desmontar. Entonces alguien dice, no, pero entonces no va a haber más hombres. No se trata de que no exista la masculinidad, pero se trata de que no sea programada, no sea formateada, que no responda al programa de ese mandato de esa forma. O sea, sí puede existir una masculinidad, las vemos, existen, que no necesite de la crueldad para constituirse, ¿no? El mandato de masculinidad se transforma muy fácilmente en un mandato de crueldad. O sea, es un mandato de potencia, un mandato de baja sensibilidad, baja empatía, de callo, o sea, encallecimiento del sentimiento, de una generación de un narcisismo masculino en el que ese sujeto pasa a ser obligado a no percibir su propio sufrimiento, su propia carencia, y genera lo que han llamado muchas autoras el narcisismo masculino. El narcisismo masculino es ese formato que la masculinidad tiene, en que no puede percibir su propio sufrimiento, no puede percibir su carencia, lo que le falta, que es un ser faltante y que es un ser faltante del otro, o sea, de lo que lo completa. En la masculinidad es muy difícil la adquisición de esa autorrepresentación como
carente, como frágil, ¿no? El propio dolor, el propio sentimiento, todo lo va cancelando, ¿no? El mandato de ser hombre es un mandato de ser insensible, cruel, distante, siempre fuerte. No puede percibir su propia fragilidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hay que desmontar, ese mandato, ¿no? Que en última instancia es el que da la mano de obra, los recursos humanos para la guerra, para todos los tipos de guerra, ¿no? Para los ejércitos formales y también para las maras, los sicariatos, las pandillas, todo ese magma bélico que nuestras sociedades latinoamericanas están hoy en día produciendo, ¿no? Y que se expande hacia el sur, llega a la Argentina, nada como América Central y México y Colombia, ¿no? Pero hacia el sur está llegando ya ese formato, ¿no? Esa manera en que el mandato de masculinidad prepara a los hombres para ser carne de cañón, ¿no? Primero, contra sí mismos, o sea, carne de cañón en las guerras informales que están prosperando, ¿no? En toda América Latina, y también para ser asesinos, o sea, tomadores de la vida de los otros. Y entonces es central desmontar ese mandato con las características que tiene, ¿no? De que empiezan con el bullying, ¿no? Que empiezan en la escuela, en la competencia entre niños, ¿no? La obligación de un niño volverse fuerte en la escuela para no ser masacrado por los otros que son más fuertes. Y ahí llega un tema que vengo tratando muchas veces y que también suscita cierta escozor en las personas, que yo digo que la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres. O sea, que hay violencia de género entre hombres. Eso es una novedad, este año me di cuenta, ¿no? No es solamente del hombre contra las mujeres, hay violencia de género por el carácter jerárquico que la masculinidad tiene y de probación constante, donde para cualificar, para ser miembro de esa cofradía, del club de los hombres, de la hermandad masculina, hay que dar pruebas, ofrecer pruebas todo el tiempo. Son pruebas de potencia, que son pruebas también de crueldad. Entonces, ese sujeto que se pone a prueba para no salir, para no caer del cielo del prestigio de la masculinidad, es ahí que primero hay que entenderlo y después hay que desmontar esa idea del prestigio masculino, o sea, de que vale la pena todo ese sacrificio para ser un hombre. Se puede ser un hombre sin ese tremendo sacrificio, ¿no? O sea, decirle al hombre que sufre. Entonces, decirle al hombre que sufre, entonces alguien viene y dice, bueno, pero entonces con eso vos estás dando la razón. Me lo dijo un hombre esto los otros días en la UBA, en una reunión con sociólogos de la UBA. Entonces vos estás dando la razón a esto de que el hombre pobrecito, que sufre, ¿no? Que hay que tratarlo bien, que hay que ayudarlo. Y me di cuenta de lo siguiente. No es que el hombre sufre porque las mujeres tomamos posiciones, hemos tenido otras oportunidades, entrado en las profesiones, en los cargos políticos, etcétera. No sufre por el avance de las mujeres, sufre por los otros hombres. Quien hace sufrir al hombre no somos las mujeres. Aun cuando los hacemos, los despedimos de nuestra vida o en fin, les decimos no. De las varias formas en que se dice no. Lo que lo hace sufrir es la mirada de los otros hombres ante esa derrota, porque lo que es eminentemente jerárquico es la masculinidad. Entonces, un hombre que fracasa en su vida afectiva o que fracasa en su trabajo o que es débil cuando niño, no tiene músculos o es más chiquito, es más bajito, lo que sea, él sufre en las manos de los otros hombres. Porque ahí superioridad e inferioridad son marcadas, marcantes y clasificadas. Entonces, cuando alguien es cornudo, ¿no? El problema no es con la mujer. El problema es con la mirada de los otros hombres. ¿Y por qué se la agarran con nosotras? Porque esa sería no, porque el mandato de masculinidad se lo exige. Necesito que me pongas este conejito muerto al pie para poder ser un miembro de esta maravillosa cofradía de seres
tontos, porque eso lleva a la infelicidad, el sufrimiento a todo el mundo. Es necesario hablar. Perdón. Es necesario hablar de esa tontería, atravesar ese mensaje, de la forma en que sea posible, contrabandear, aún en los espacios bloqueados como son los espacios de los medios, la idea de que el hombre, al someterse a ese mandato que alguien un día inventó o que siempre estuvo ahí, pero ahora ha alcanzado una magnitud muy letal, muy dañina, el mandato de masculinidad se ha en esta vida, en este mundo de dueños. Porque lo que pasa, eso lo he dicho, si miran mis conferencias, no puedo no repetirme, porque es imposible, puedo pensar una cosa nueva todos los días, ¿no? Pero para mí un dato muy interesante fue, yo digo que el vocabulario de los años 60 y 70 un mundo desigual no es suficiente hoy. El problema del mundo hoy no es que sea desigual, es que el mundo hoy es un mundo de dueños. Entonces uso una estadística, seguramente dio mucho trabajo en hacerla, pero es muy simple, lo que revela es algo evidente, números relativamente simples, pero que nos muestran en qué mundo estamos, qué proceso histórico, en qué momento histórico estamos viviendo. Y son los números de Oxfam, ¿no? En la página de Oxfam, ¿no? Una vez por año nos llega a todos una noticia de que Oxfam ha sacado un nuevo número de cuántas personas, cuántos individuos son dueños de una riqueza igual a la mitad de la población del mundo. Cada año recibimos un nuevo dato y digo, ¡ay, qué horrible! Se me dio por ir para un texto que estaba escribiendo, ir a mirar la página de Oxfam. Y entendí, que lo observan en los bancos suizos, en los offshores, que eso es muy interesante, en fin, en todos los lugares donde se lava dinero. Y comenzaron en 2009. Entonces, en 2010, Oxfam dijo, son 288 personas, o sea, individuos, que tienen una riqueza igual a la mitad de la población del mundo. Horrible. Al otro año dijo otra cosa, 16, 6 años después, 2016, hacia fin de año, eran 62. La velocidad es el dato más importante. Principios de este año son 8. No, sí, eso entonces, es una capacidad de compra, una riqueza tal, tiene una capacidad de compra de la vida y de la muerte de tal magnitud, ¿no? Esos sujetos y todo su entorno, deseos, ¿no? Y grandes administradores, tiene un poder de compra de tal magnitud que produce la falencia de las instituciones. No hay institución que pueda proteger a las personas y al mundo, a la Tierra, al planeta. No hay institución que pueda proteger de tal poder de compra como tienen 8 personajes cuyos nombres están ahí, entren en Oxfam. Entonces estamos en una época ya no de desigualdad, pero de dueñidad, en un mundo de dueños. Y yo considero de que ese mundo de dueños, los feminicidios, las agresiones de género, son un síntoma en nuestro continente, sobre todo, aunque existen en todo el mundo, pero en Europa con números menores, los feminicidios, pero sí, en Inglaterra hay un feminicidio por semana aproximadamente. En Brasil hay 13 feminicidios por día. Claro, comparen también el bulto de la población. Una cuenta que siempre quiero hacer, pero nunca tengo tiempo, es qué país es más violento en términos de género, si Brasil o Argentina. Porque claro, allá son 200 millones de habitantes y son 13 feminicidios por día. En Argentina son 45 millones de habitantes y hay un feminicidio cada 18. Claro, hay que ver en esa nunca he hecho esa cuenta porque tengo que parar para pensar. Algunos la tendrán más fácil para hacer la cuenta. Claro, le voy a preguntar a mi amiga Natalia Quiroga, que es economista y feminista, que haga la cuenta. Pero digamos, son números muy altos y para mí eso es un síntoma, porque lo que se expresa en la crueldad, por ejemplo, el paradigma de Lucía, por ejemplo, secuestrada, torturada, etcétera, es el arbitrio de un dueño de dueños sobre un cuerpo, ¿no? En hombres que son
no son esos dueños, no son esos grandes dueños. En hombres a quienes esos grandes dueños les ha robado su parcela de dueñidad. Los ha colocado en una situación de precariedad extrema. No es que quiero justificar, pero como lo veo como un síntoma, porque para pensar la violencia de todos los campos de las ciencias sociales, de todos los campos de las humanidades, lo único que es necesario es ser capaz de pensar a la manera de las ciencias duras, a la manera de las ciencias de la materia, ¿no? Física, química, es la violencia. La violencia solo se puede entender bien si la miramos macro, si la miramos con distanciamiento, ¿no? Y vemos los grandes procesos, porque por eso mismo es posible decir que se trata de síntomas de una estructura que está ahí. Síntomas espontáneos, como esa estructura de dueños, como ese mundo marcado por la dueñedad, apropiado, en situación de falencia institucional, de descrédito del Estado, ¿no? Porque para que yo haya aceptado que mejor que matar yo a alguien que me perjudicó es entregarlo a las manos del Estado, yo tengo que confiar en el Estado. Y cada vez hay menos confianza en el Estado, y cada vez las personas entran a título personal en diversos tipos de conflicto, porque la ley no tiene en sí un papel causal, no es causa de comportamientos. Ese es un error de percepción, es un error de fe. Tenemos fe en que la ley hace al mundo ser de una determinada manera, pero eso es falso. La ley, si no persuade y no disuade, no cambia comportamientos. Me disuade de que es mejor llamar a la policía que matar a mi vecino, porque yo confío en que la policía, que es un agente estatal, va a actuar de la manera correspondiente, porque tengo una fe estatal, tengo una fe cívica. Si mi fe cívica, mi fe estatal está en decadencia, está totalmente fragilizada, hay una anomia, se da una anomia y las personas pasan a actuar de otras maneras, como si el Estado no existiera. Y ese síntoma también está entre nosotros. Entonces, las cosas están relacionadas. Apropiarse de un cuerpo de mujer, masacrarlo, trucidarlo por medios sexuales que implican su muerte moral, la desmoralización de todos los tutores de ese cuerpo, o sea, y también la desmoralización de toda la sociedad, ¿no? Es un síntoma de una época de dueños, o sea, donde solo teniendo un control sobre alguna parcela de territorio yo existo, yo soy alguien. Se puede decir que estoy vivo. Entonces es necesario pensar, yo creo, con complejidad estos actos que estamos viendo ocurrir bajo nuestros ojos, como en su contexto histórico, No sé si... Sí. Me da pie, es que son tantas cosas. Te quiero seguir preguntando toda la vez. Con respecto a la violación, que en los medios de comunicación generalmente se toman como delitos sexuales, justamente, ¿cómo debemos hacer los medios para tomarlos como un acto moralizador, político, de disciplinamiento? ¿Cómo tenemos que hacer los medios para no caer en esa trampa? De mostrar la violación como un delito sexual aislado. No, claro, bueno, hay varias cosas, ¿no? Primero, la representación de que el violador es un psicópata y lo hace por una especie de placer perverso. Algunas violaciones pueden ser de esa forma. La mayor parte no lo es. Inclusive porque la mayor parte de las violaciones no son hechas por individuos solos, sino que son hechas en sociedad, o sea, en sociabilidad con otros hombres. Entonces no hay ahí un desvío, una anomalía de la estructura de personalidad individual. Sino hay algo, hay ahí una expresión, un enunciado que es social. Entonces, algunos serán psicópatas y los medios fomentan esa visión del agresor como un ser anómalo, atípico, enfermo, desviante, solitario. Y nunca nos dicen un dato fundamental, que él raramente está solo. Raramente está solo.
el agresor. En el caso de Micaela, yo estaba pensando esto y al final no fue una sola persona, fueron 2 hombres. El caso de Lucía fueron 2. En fin, y posiblemente todos los otros casos, estos de los feminicidios, del brote que hay en la Argentina de feminicidios, son sujetos en compañía. O sea, ahí hay un diálogo entre hombres. O sea, es lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Que la violación es una interlocución entre pares. No solamente una interlocución con la víctima, no es solamente ese eje vertical de disciplinamiento y de castigo a la víctima y de apropiación de su tributo, lo que llamo tributo en el libro Las estructuras elementales de la violencia, ¿no? De hacer circular ese tributo de la posición femenina a la masculina para construir la posición masculina. Todo eso es lo que se da en el eje de la relación del agresor y su víctima. Pero por detrás de ese eje y en las sombras se encuentran sus interlocutores, sus pares, los otros hombres, ¿no? Su primo más fuerte, su compañero de colegio más fuerte, su pandilla, ¿sí? Que le exigen algo, a los cuales él va a ofrecer el espectáculo de su poder, de su potencia, mediante una víctima sacrificial. Y el problema es que esa estructura es una estructura mafiosa. La corporación masculina, ¿no? Tiene una estructura análoga a la corporación mafiosa. Por eso puedo pasar después a Ciudad Juárez, a El Salvador, o sea, a la escena centroamericana, donde son las mafias, hoy acabo de recibir una noticia de Honduras, que es el país más violento, la ciudad más violenta del mundo, está en nuestro continente, está en San Pedro Sula, en Honduras, y me acaban de escribir que encontraron un cementerio de mujeres. Absolutamente espantoso, ¿no? Entonces, este fenómeno es un fenómeno que es un síntoma del tiempo, un síntoma de la época, de la decadencia del Estado, de la falencia institucional ante la capacidad de compra de un grupo de señores. Es un mundo de señorío, como una refeudalización, pero con una diferencia fundamental con el tiempo feudal, porque los espacios comunes son mucho menores. Lo que queda, donde queda, ¿no? La garra de esa dueñidad se cierne sobre esos espacios que son todavía comunes, en donde están todavía los pueblos indígenas, quilombolas en Brasil, o sea, están ocupados comunitariamente, es lo que queda de comunes en nuestro continente, pero parece que estamos en una época de señorío, nuevamente, señorío sobre la vida y sobre la muerte. Y eso se expresa muy claramente, se escribe en el cuerpo de las mujeres. Yo creo así, para las personas que trabajan con los medios. No se puede hacer las cosas bien sin dedicarse a entender en profundidad. No basta citar leyes, números, estadísticas, todo eso es secundario. Porque lo que necesitamos es saber pensar el fenómeno y no dar vueltas en círculos, ¿no? Tenemos una serie de fórmulas, de categorías que cuando llegan, inclusive no quisiera que mi propio pensamiento se transformara en eso, y de una manera medio inconsciente, medio intuitiva, hablo de una forma en que no pueda transformarse en un cliché, porque ahí se pierde todo. Vemos que han surgido a lo largo de los años varios clichés, ¿no? Varios nombrecitos que nos dan una cierta seguridad, un piso firme en el que plantamos los 2 pies y empezamos a dar vuelta en círculos alrededor de esos nombrecitos. Por ejemplo, empoderamiento, crímenes de odio, ni pensamos más. Entonces, nos da una cierta seguridad, un piso firme donde caminar, pero también nos bloquean el poder seguir adelante reflexionando más y entendiendo mejor lo que pasa. ¿Qué es el poder? ¿Qué pasa cuando alguien se empodera? ¿Por qué esta palabra es tramposa? Porque poder es siempre sobre algo. O sea, el poder es como un sub y baja. Si alguien se empodera, alguien se desempodera. Yo creo que puede ser útil en algunas circunstancias para entendernos rápido, hablar de empoderamiento, pero no lo uso esta categoría, excepto cuando no tengo otra salida, porque no veo que es un camino. El empoderarse y desempoderar a los hombres no es en realidad un camino de la política femenina. La transversalización. La transversalización es un eufemismo
para decir que existen temas centrales y temas transversales. Es una trampa también. Interesante porque es una técnica, una manera de analizar datos, pero mucho cuidado. Porque, ¿por qué no transversalizan la política? ¿Por qué no transversalizan la economía? ¿Por qué? Y quedamos con nuestro problema, que es el más central de todos, el problema de la violencia contra las mujeres, la violencia en los hogares, es la madre, el vivero, el semillero de todas las violencias. La asimetría entre el patriarca y su familia, el dueño de la familia, ¿no? Es la primera forma de todas las formas, de todas las otras formas, del edificio de todas las desigualdades. Es fundacional y estructurante para todas las otras formas de asimetría. Entonces, ¿por qué decir que es el centro, es el género lo que transversalizamos y el centro son la política, la economía? Una de las cosas que debemos insurgirnos contra, la gramática, nos debemos insurgir contra, es la minorización del tema de las mujeres. ¿Por qué hemos aceptado esa minorización? Existen los temas del centro, ¿no? Política, economía, etcétera, como vengo diciendo, salud, educación, en fin, y temas de las minorías, o sea, que le interesa solamente a las mujeres. Eso hay que romperlo. Hasta que no rompamos eso, no veo tampoco que habrá salida para nuestro problema. Puede haber un tendal de mujeres muertas en la calle aquí cuando salimos llena de sangre, y siempre lo empujaremos al campo de la intimidad. La libido, los feminicidios no son producto de la libido, del deseo. La libido existe ahí, pero está colocada en otro lugar, que es la parentela de los hombres. La libido está colocada en ser parte de una cofradía. Eso es lo más deseable. Ese cuerpo es una función de la reproducción de la masculinidad, ¿no? Soy una niña salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí. Soy hermana de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra, viajo a bordo de mi espíritu, camino a la eternidad. El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza, el fuego me enriquece, el aire es libertad. El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza, el fuego me enriquece, el aire es libertad. Pachamama, llévame contigo, siempre estaré. Madre tierra, llévame hacia el mar. Pachamama, llévame contigo, siempre estaré. Madre tierra, llévame hacia el mar. Soy una niña salvaje, inocente, libre, silvestre. Tengo todas las edades, mis abuelas viven en mí. Soy hermana de las nubes, solo sé compartir. Sé que todo es de todos y que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hija de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu y camino a la eternidad. El agua a mí me cura, la tierra me da fuerza, el fuego me enriquece, el aire es libertad. El agua a mí Hola, buenas tardes.
¿Cómo se aplica lo que decías respecto de las violaciones en cuanto a las violaciones intrafamiliares, sobre todo el abuso sexual infantil? Porque ahí se hace a solas y es una cantidad importante. Sí. Yo no soy una pensadora de la cuestión de la pedofilia, no es mi tema, pero algún pasito di sobre lo que son ese tipo de abusos domésticos, pero es pequeño. O sea, yo más estudio los feminicidios, inclusive feminicidios en espacios bélicos, crimen público, pero yo creo que ahí lo que emerge y está en aumento es esto mismo que estoy diciendo de la dueñidad. El agresor íntimo, el agresor en el espacio doméstico, lo hace porque puede. ¿Y por qué puede? Puede porque en la genealogía de esa familia, como la tenemos montada, que es pésima, es violentogénica al extremo, el padre es el dueño. Ahí expresa su dueñidad del espacio familiar. Viene desde el mundo de los romanos, desde la ley romana, ¿no? Donde el pater familiae, el pater familias en realidad no es familia, aunque en mi latín tendría que ser familia, más familias, no sé por qué. Ese pater, ese domus, ¿no? Por genealogía le viene la estructura de su posición de dueño, porque en el mundo romano el señor, el padre, la paternidad no es lo que, no tiene el sentido que tiene hoy en el derecho. La paternidad no tiene que ver con el cuidado, ¿no? Del padre, la atención, la protección paterna. El padre era el dueño de los hijos, de la mujer y de los esclavos. La relación era prácticamente la misma. Entonces, este pasado a mí me parece ser un poco diferente de lo que ha dicho una feminista que admiro enormemente, que es Carol Pateman, con el libro El contrato sexual extraordinario, en el que ella habla de dos regímenes, que son el régimen de estatus. El género hace parte de un régimen de estatus, la raza también. La raza solo con 500 años y para mí el género con un tiempo mucho más largo, aunque ese es un debate entre las feministas. Y el contrato, el mundo de los individuos, el mundo donde todos somos iguales frente a la ley, hombres y mujeres. Entonces, ella dice que el mundo del contrato nunca suprime al del estatus. Entonces, la ley realmente nunca llega al género, no llega nunca a la familia, a la relación matrimonial, a la prostitución. Yo diría que al servicio doméstico tampoco. O sea, el contrato nunca puede afianzarse ahí porque por detrás el régimen mismo continúa siendo siempre de estatus. Es excelente esa obra, pero le hago una pequeña torsión, tengo una pequeña diferencia. Yo creo que cuando se genera el mundo del contrato, la época del contrato, la modernidad, la ley moderna, donde todos somos miembros de una sociedad y participamos de un contrato, ¿no? Que es la ley. Lo que tiene el momento anterior del estatus, las relaciones de la costumbre y de las leyes pasadas, porque las que atravesó la sociedad, tiene una relación genealógica con el presente, en el sentido de que está por detrás de las leyes, está siempre fantasmáticamente por detrás, como un teatro de sombras, ¿no? Que se genera el contrato cuando esa ley de estatus, esa ley de la diferencia, de la desigualdad de género ya está suficientemente afianzada y el orden que le da al padre el carácter de dueño de la familia, como era en el mundo romano, que es la cuna de la ley moderna, ¿no? Permanece. Entonces, he observado en varias entrevistas que escuché, algunas hechas por estudiantes míos o mías, que entrevistas con violadores a sus hijas, por ejemplo, un pastor evangélico que en Brasil está preso por violación a todas sus hijas mujeres, y de su discurso emana la idea de que se percibe como dueño de esos cuerpos. Entonces, en el espacio doméstico, el agresor viola porque puede, porque
en su autopercepción, en su autorrepresentación, es dueño de su espacio familiar. Y en la calle el violador viola para mostrar que puede. Es una diferencia, tiene simplemente un paso intermediario. En la calle él espectaculariza, él muestra a los pares, él muestra a sí mismo que él es capaz, ¿no?, de realizar un acto de sujeción, de control, ¿no?, sobre un cuerpo de mujer. Y en su casa simplemente porque es el dueño de esos cuerpos. Hasta ahí llegué. Ahora, no soy un estudioso, ahí está mi límite. Todo lo que he estudiado, lo que he analizado, lo que he trabajado y escrito de crímenes de género, tiene que ver con la dimensión política de género. A mí me interesa, no es un abordaje, digamos así, que toca la cuestión de la libido, del deseo, mi tema es el género como una primera política, como una política del poder que funda todas las otras formas de poder. Yo le quería preguntar acá por aquí. Usted habla del crecimiento de la crueldad durante la modernidad. Yo quisiera preguntarle si existe un origen histórico de la desigualdad entre géneros, si se puede ubicar históricamente esta desigualdad. Sí, hay un gran debate, ¿no? Dentro de los feminismos, que son diversos, yo me instalo como pensadora en el feminismo decolonial, ¿no? Diciendo que las metas de felicidad, las autopercepciones, la construcción de género, tanto desde ahí, pero voy a llegar en el mundo precolonial, en el mundo hoy de las comunidades indígenas, que todavía hay muchas, en el mundo comunitario, campesino, indígena, en fin, incluso en los restos de comunidad, en los jirones de comunidad que aún existen y palpitan entre nosotros, urbanos también, en nuestro mundo, en América Latina, tenemos a veces opciones vinculares, o sea, invertimos en los vínculos comunitarios. No tengo tiempo de hablar de eso, pero es un tema que me gusta mucho. Entonces, esa es mi perspectiva decolonial, es un feminismo decolonial, o sea, pensado desde aquí, desde América Latina, desde los pueblos, y no el feminismo institucional de las feministas europeas, que, como dije, trabajan en una relación Estado-sociedad muy distinta a la de nuestro continente. Pero dentro de ese feminismo decolonial hay dos corrientes, hay dos puntos de vista. Una corriente que dice que el patriarcado mismo es una invención colonial, o sea, solo pasa a existir después de la conquista y la colonización de América, de África, y que antes no existe algo como lo que hoy vemos, la posición de la mujer y la posición del hombre, y que en las sociedades indígenas, lo cual es cierto, ¿no? Había lo que binarizó fue la colonia, ¿no? Me gustan mucho unos textos de un autor que falleció hace unos 2 o 3 años ya, que es peruano, y que se llama Giuseppe Campuzano, y él hace un levantamiento de todas las cédulas de la corona española con los castigos a los indios que se vestían de indias y de indias que se vestían de indios. Quiere decir que en el mundo precolonial eso, y se sabe que es así, y en el mundo indígena hoy, ¿no? Desde hace tiempo, o sea, grandes obras de la antropología social británica, ¿no? Un autor que se llama Peter Rivière, que hizo un levantamiento sobre las formas de matrimonio en el mundo. Per Clastes, para los que son antropólogos del arco y la cesta, muchos autores van a hablar de cómo el cuerpo no era el género de la persona, o no es hasta hoy el género de la persona en muchos pueblos indígenas, sino que viene la colonia y enyesa la relación entre la sexualidad, la orientación sexual y el cuerpo. Eso es un fenómeno reciente. Muchos pueblos tienen la posibilidad del casamiento entre hombres, formas de transitividad de género, que la modernidad necesita una batería gigantesca de leyes para garantizarlo, y aún así no lo garantiza. Y en el mundo prehispánico sí, y en muchos pueblos indígenas, los Cuna, por ejemplo, de Panamá, y otros muchos pueblos indígenas en Brasil también, hay otra manera de entender la relación entre orientación sexual y biología y cuerpo, ¿no? Entonces, ese grupo de mujeres dice, el patriarcado es colonial, es después de la conquista.
Yo no creo eso, yo creo, mi posición es la siguiente, que una cantidad de mitos dispersos en el planeta, que son variaciones del mito adánico. O sea, ¿qué es el mito adánico? El mito adánico es el mito de una mujer que comete una indisciplina, ¿no? Una desobediencia y tiene que ser castigada, disciplinada, y a partir de ahí empieza la historia de un pueblo. Ese mitito de la manzana, pero con otras formas, existe en todo el planeta. O sea, la mujer que dejaba la sangre menstrual visible por cualquier lado y tuvo que venir los hombres y violarla colectivamente y castigarla, y a partir de ahí empieza la historia del pueblo. La mujer que era la dueña de los rebaños y entonces le gustaba mucho hacer otras cosas y no tenía mucha flexibilidad, indulgente, no trabajaba, no reunía el rebaño, no cuidaba el rebaño, los hombres se lo tuvieron que robar, sacar el rebaño y disciplinarlas porque no saben hacer las cosas. Ese mito de la indisciplina o la desobediencia femenina y su disciplinamiento por los hombres es universal no porque podamos afirmar que toda y cualquier sociedad lo tiene, sino porque es planetario, está en todos los continentes. Y eso para mí prueba que el patriarcado, o sea, el orden, la regla política, la política del patriarcado es antiquísima, o sea, es arcaica, o sea, acompaña la historia de la especie. Inclusive pienso que cuando la diferencia de la fuerza muscular de los machos primates y su agresividad mayor de los machos primates con relación a las hembras, no en todas las especies, porque hay especies como los bonobos, como se sabe, los saguís, monos de Brasil también, donde puede la hembra ser la líder del conjunto, pero es raro. La naturaleza es mucho más democrática que nuestra especie, mucho más en el género, impresionante, ¿no? Hay tránsitos, ¿no? De género, de sexo, ¿no? Como la película Jurassic Park, ¿sí la vieron? Es bien interesante porque no es mentira, se basa en algo real. Dice, no, estos dinosaurios nunca se van a reproducir porque solamente nos quedamos con no me acuerdo si eran machos o hembras. ¿Se acuerdan de la película Jurassic Park? No, eso es real. Al final aparecieron un montón de dinosauritos. Hay varias especies que tienen tránsito. Por eso cuando dicen, es un comportamiento contra natura, es falso, totalmente falso. Es un argumento que no es bueno. Entonces, no puedo afirmar que ese mito se encuentre en todas las sociedades, sea un mito de creación de todas las sociedades, pero sí puedo afirmar que se encuentra en todos los continentes, o sea, que su dispersión es planetaria. Y si su dispersión es tan grande, es posible pensar que ese mito es de la época en que se pasa de la asimetría de la fuerza y la agresividad de los organismos del macho y la hembra primate a la política, o sea, aquello que es fundamentado por una narrativa que instala una ley, que es la ley patriarcal. Entonces, cuando se pasa de la naturaleza, el orden de la asimetría de los cuerpos, de su fuerza y agresividad, a la cultura, o sea, a la historia de la humanidad, a nuestra especie, que necesita de narrativas para generar las leyes y organizar el mundo a partir del discurso, y ya no de los cuerpos. En ese momento debe haber surgido ese mito porque está disperso, debe ser antes del principio, antes de la dispersión de los linajes. Lo pienso así, no se puede saber. Todo lo que tenemos sobre ese periodo inicial de la especie son modelos que explica. Para mí este modelo, esa dispersión de esa fórmula mítica, nos habla de la antigüedad de la desigualdad patriarcal. Ahora, el otro grupo, un grupo importante que sigue a una autora, María Lugones, que es una extraordinaria autora con un texto bellísimo sobre patriarcado y colonialidad, es una argentina que enseña muchos años en los Estados Unidos. Ella se basa en dos autoras, una africana y otra de los Estados Unidos, para decir que no existe el patriarcado en el periodo
precolonial. No existe lo que entendemos por hombres y mujeres en una relación asimétrica. Yo no creo que eso pueda ser, sería maravilloso que fuera así, pero no creo que eso pueda ser probado con evidencias. Pero sí, el patriarcado moderno postcolonial es el más letal de todos. Y eso es muy importante porque la opinión pública, los medios, las personas piensan que no, que estamos avanzando en la dirección de una humanidad mejor. Pero nunca el género fue tan letal como hoy. Nunca. Acá. El año pasado, en una de las conferencias, planteaste que el aula universitaria es el lugar del goce del docente universitario, ¿no? Y pienso, en estos años últimamente, sobre todo en Argentina, imagino que en otros países, en las universidades, se movió mucho el feminismo, el movimiento de mujeres, los distintos estudios sobre género, acciones, dispositivos como protocolos para prevenir y para sancionar, y sin embargo, la violencia es muy visible, esas cofradías masculinas que vos planteás de complicidad. Y ¿cómo, inclusive en la casa del pensamiento, cómo desarmar eso? Claro, no, inclusive en muchas universidades, las mujeres, las especialistas en violencia de varios países, están pasando a investigar la violencia en los campus universitarios, que está creciendo. En Estados Unidos la proporción de violaciones a mujeres académicas en las repúblicas, en los campus, ha crecido mucho. En mi universidad, sin ir más lejos, hubo en un único año, el año pasado, un feminicidio en el laboratorio de biología. Un compañero la obligó a ingerir formol a una chica, una estudiante de biología, y la mató, y otra se suicidó por el acoso, el asedio de un profesor de derecho. Eso es muy importante, porque los profesores de derecho, me imagino, ¿no?, que conocen las leyes. Y sin embargo, ella dejó una carta, tomó su coche, fue hasta una reserva ambiental, dejó una carta y dijo: este profesor me persiguió durante el tiempo en que fui estudiante y pensé que al recibirme, al formarme, había salido de su persecución, de su asedio, y encontré en el mercado de trabajo que también él me había cerrado las puertas. Entonces me mató por esto, se fue y se mató. Eso solo en un año. Entonces quiere decir que, y en el campo del derecho, eso te dice algo sobre el legislar, las leyes. Nadie sabe más que un profesor de derecho cuáles son los límites de la conducta, ¿no?, permitida. Es muy importante decir que eso sucedió en la Facultad de Derecho. Entonces, ¿qué está pasando? Es que la universidad es un coto muy protegido, ¿no? La universidad también se volvió muy conservadora en los últimos tiempos, ¿no? Los profesores quieren solamente, no todos, porque yo he sido profesora universitaria hasta este año que me jubilé, pero sí he observado que preservar ese coto, ¿no?, ese pequeño espacio de poder, ¿no?, como dije, la sala de aula es el lugar de gozo del pequeño rey que es el profesor. Los varones lo hacen mucho más que las profesoras, ¿no? Esa cosa de ahí restaurar su masculinidad mellada, perjudicada por el presente, ¿no? Yo siempre lo leo la agresión masculina y los pactos entre la cofradía masculina como un síntoma de debilidad. Y yo creo que ese mensaje es el que los medios deberían pasar, de emasculación, de impotencia, de impotencia y de frustración masculina. Entonces lo que les queda para poder alimentar la potencia es esa pequeña sala de aula donde son pequeños reyes, ¿no? Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas, para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres,
porque si despiertan todas las mujeres irán recobrando sus grandes poderes, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el cielo, la que invoca el agua, la que invoca el fuego, la que invoca el aire, la que lleva ofrendas a su tierra madre, la que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita, porque de sus hijas ella necesita que canten y dancen llenas de contento, que canten y dancen llenas de contento, invocando siempre los 4 elementos. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. La que lleva ofrendas a su tierra madre, porque de sus hijas ella necesita que bailen y canten llenas de contento. Invocando siempre los 4 elementos. Paloma del cerro, corazón de fierro, se baila en todas partes hasta en el entierro. Maulla el gato, lo ladran los perros, que no te sorprenda que suena el cencerro. Late, late, y te ilumina, lo bailo en la calle con todas las vecinas del corazón de Argentina, para todas las mujeres del mundo y de América Latina. Traigo los 4 elementos y a mi lengua que se monta el viento. Ay paloma, lléname de amor, y en Bolivia late más allá del tiempo. Yeah, yeah. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas.
Rita, a mí me gustaría preguntarte, recién dijiste que estudiaste y estudiás el impacto político de los femicidios en los juicios por lesa humanidad, en todo lo que se han hecho hasta ahora. Una de las cosas que la justicia le escapa es hacia los delitos sexuales en los campos de concentración. Muchas veces ni siquiera preguntan los propios querellantes, algunas veces. Claro, o aunque la víctima lo haya declarado, queda no es registrado, no queda como si no tuviera nada que ver. E incluso muchas veces, y yo concuerdo, mucha gente habla sobre las similitudes del proceso en la Argentina y el nazismo, es decir, ubicando la Cacha, acá hubo la Perla, el Olimpo, en Rosario también hubo su campo de concentración desde ya, y bueno, similitudes con Treblinka, con Bergen-Belsen y con otros lados. También allá no se discutió el delito sexual, especialmente hacia las mujeres, la violación constante dentro de los campos. La pregunta es hacia esa justicia, es decir, en esa justicia, es la justicia también que no está buscando, y no solamente en lo político. Hace pocos días, yo vengo de Neuquén, en uno de los últimos femicidios conocidos, el de Fernanda Pereira de Rincón de los Sauces, una piba que fue atacada por su expareja, un boxeador, y que un juez lo dejó en libertad porque no le había deformado lo suficiente la cara. Lo dejó en libertad y a los 3 meses la piba apareció muerta, incinerada. En este momento uno de los detenidos es el exboxeador. La pregunta es la justicia que hace con eso, los jueces. Pues sí, ese es el gran tema, ¿no? Es como si estuviesen buscando su potencia los jueces. No, en el caso de los puede ser, pero en el caso de los jueces ahí es larga la respuesta. La primera parte de la respuesta es la siguiente. Eso a que yo me refería de los temas centrales, el Estado, ¿no? La esfera pública, como lo realmente existe, político, o sea, como lo realmente relevante, como lo que realmente el espacio donde habla el sujeto universal y que enuncia las verdades de interés general. La ley se ocupa de eso. Los abogados, ¿no? Yo he tenido un debate, no sé si es un debate, me he dado una respuesta a Zaffaroni que me decepcionó profundamente, ¿no? Porque tuvimos una amistad por 29 años, pero no dio para continuar con esa amistad porque me di cuenta de que a pesar de toda su preparación, de toda su grandeza como intelectual, nos falló en algo central, que es llevar los crímenes de género a la vida pública. Entender que se trata de crímenes públicos, no de la libido de un macho alfa, como dice en su texto, que un macho alfa, una fantasía absurda, no tiene nada que ver con macho alfa, no tiene, al contrario, tiene que ver con macho zeta. Macho menos. Macho menos, claro. Ese es el mensaje que hay que atravesar. El que mata es porque macho menos, porque tiene un problema. Obvio, es que es tan obvio que mata porque tiene un problema, ¿no? Entonces, eso de que existe una esfera de lo universal, de interés general, etcétera, y los problemas de las minorías, por ejemplo, el problema de las mujeres, donde ahí el problema es se transforma inmediatamente en nuestra grilla conceptual en un problema particular, de interés íntimo, de interés privado. O sea, inmediatamente se privatiza y se empuja al terreno de lo íntimo todo lo que nos pasa a las mujeres, aun cuando sea un asesinato. Entonces no puede entrar nunca al campo del derecho con los 2 pies el problema de las mujeres.
Y eso en primer lugar. No sé si se dan cuenta si estoy siendo capaz en este momento de explicarles la relación que existe entre la corta visión, la vista corta de los jueces y de la justicia con relación al problema de la violencia de género. Lo expresa perfectamente Zaffaroni en su escrito, porque él revela eso. Revela que, bueno, pero que estamos hablando de algo del campo de la intimidad. Por lo tanto, la ley no tiene que ver con eso. La ley es sobre las cosas públicas, sobre el campo de lo general. Y entonces las mujeres ahí, en ese pensamiento, no somos totalmente personas. Una parte de nosotros es persona. En los campos de concentración, ¿no? La sujeta política, actuante, que fue presa ahí, la insurgente, etcétera, pero la parte de su cuerpo, de su genitalia, no, eso está afuera del interés general de ese sujeto universal, es minorizado. Ese es un tema de su vida íntima. Si quieren juzgar, y eso pasó en algunos de los juicios, si quieren juzgar por la violación, lo tienen que hacer en otro tribunal, lo tienen que hacer en otro fuero. Pero tiene que ver con la grilla conceptual, con la separación entre el centro y la periferia de los temas minoritarios. Nuestro tema como un tema de interés minoritario, solo las mujeres, bueno, el cuerpo, eso es de la intimidad, del deseo, la libido masculina, bueno, no sé, estamos hablando de una cosa seria, que es la política. Ese es un problema, hasta que nosotros no desmontemos ese gran binario que es centro y minoría, también no vamos a poder avanzar. Lo dije antes y ahora lo digo con más claridad, se entiende con más claridad lo que quiero decir. En el mundo precolonial, eso sí, no existía una esfera pública. En las comunidades, lo que existe es un espacio público, un espacio de la política, que es el espacio del trabajo de los hombres, una gran división del trabajo muy férrea, muy rígida. Los hombres en los parlamentos, entre casas, entre aldeas, después con el Estado Nacional, negociaciones y guerra. Y las mujeres en un espacio doméstico que no es íntimo, que no es privado, que no es nuclear. Es donde hay muchísimas presencias, una comunidad de ojos que vigila y que también delibera y toma decisiones que van a luego ser transportadas y enunciadas en el espacio público por los hombres. Pero ninguno de esos dos espacios es englobante. Entonces, ¿por qué digo cuando digo que el Estado tiene el ADN patriarcal? Porque eso que era un espacio público en la transición a la modernidad, ¿no?, se transforma en una esfera englobante. Ese sujeto hombre, ahora no con una H minúscula como una de dos parcialidades, pero con una H mayúscula de sujeto universal humano, va a representar a todos. Pero en realidad eso enmascara el hecho de que su formato es masculino, o sea, su experiencia, su historia es la historia de los hombres. Es una historia de los hombres que va desde el espacio público a la esfera pública y al Estado, ¿no?, que secuestra la política y que transforma ese lugar donde todo enunciado que quiera ser político tiene que ser proferido, que es esa esfera que no existía en el mundo comunitario. En el mundo comunitario es dual, es jerárquico. Sí, el espacio público tiene más prestigio, es más que poder, es más prestigio, y las tareas de los hombres tienen más prestigio, pero ambos espacios son dos espacios de una dualidad jerárquica, explícitamente jerárquica, pero ambos son dotados de politicidad, y de politicidad plena, son ontológicamente plenos. En el pasaje a la modernidad, uno se transforma en una esfera englobante donde el sujeto político puede hablar en nombre de todos, el representante. Y el Estado y el espacio doméstico se transforma en un margen, en un resto de la política, en un espacio de la intimidad. Con ese proceso, todo lo que nos pasa a las mujeres pasa a ser empujado al terreno de lo íntimo para siempre, hasta que no destruyamos el binarismo, que no es un binarismo entre hombres y mujeres, sino un binarismo de una esfera pública y de sus restos, como son la vida de las mujeres y sus espacios, a los espacios a que la vida de las mujeres pertenece, que es el espacio
del hogar nuclear, de la familia nuclearizada, las 4 paredes. Ahí es que morimos. Ahí es que las mujeres empezamos a morir. En esa soledad y en esa despolitización de nuestro espacio propio que se ha clausurado. O sea, entonces eso tiene que ver, lo estoy diciendo de una manera muy compacta, muy sintética, pero la otra cosa es que los jueces son formados para pensar que existe una ciudadanía. Y eso no existe. Las mujeres no somos personas plenamente. Es capaz que en algún momento encontremos, ya lo he encontrado en alguna vez, había 5 personas y 2 mujeres, como en la cuestión de los bolivianos. O sea, eso existe. O sea, no somos, en el imaginario colectivo arcaico, las mujeres no somos plenamente personas y no gozamos de una ciudadanía plena. Entonces, eso en la cabeza de los jueces es mortal para nosotras, es letal, porque él va a dar sentencias, va a considerar los casos en términos de una sociedad de iguales, de una sociedad de ciudadanos. Y no entiende que está enfrentando una relación de poder. Esos ciudadanos enfrentados ahí en esa escena de violencia son ciudadanos desiguales en términos de su poder. Y eso los jueces no pueden hacerlo entrar en la ecuación del derecho. Creo que esta es una explicación importante. Por lo tanto, es necesario entrar en el campo del derecho y hacer algunas modificaciones, que las estuve pensando, estuve inclusive conversando con la profesora, ¿cómo se llama? ¿Dónde estás? Uy, no veo nada. ¿Qué profe? Una feminista, de la clásica de Rosario. Soña Tesa, sí. No, pero perdón, ese es un bebé. No, hablo de una persona de mi edad. Susana Cherotti. Sí. No vino. Bueno, estábamos hablando y ella, por ejemplo, debería existir, yo creo, o un código propio o un capítulo propio y un fuero propio. O sea, foro, ¿se dice en español o fuero? Un fuero propio. Porque esa es la única manera en que podríamos hacerle entender a los operadores del derecho que existen peculiaridades con relación al campo del género que tienen que ver con que el género es y nunca ha dejado de ser una relación asimétrica, ¿no? Entonces tendría que haber una justicia especial. Creo que deberíamos luchar por un fuero propio, por un código propio o por un capítulo propio, de manera de inscribir, ¿no?, el tema de género y hacerlo reconocer por los operadores del derecho, que no lo reconocen, en su gran mayoría no consiguen entenderlo, porque es complejo también. Y sin entender, sin pensar, no se puede actuar. Sin pensar, con detenimiento, con detalle, de forma filigranada, es imposible actuar y es imposible parar el problema. No sé si te respondo. Estamos... la última pregunta. Buenas tardes. Quería saber cómo pensabas las marchas del Ni Una Menos y cómo se han replicado en muchos países del mundo y cómo lo pensás. No, yo soy absolutamente a favor. Hay gente que viene a decir o intenta decir que después de las marchas se dio la violencia. Eso es absurdo. Las marchas son una respuesta a una violencia que existía desde antes. Eso no es criminal decir eso, ¿no? Y el rédito más importante de las marchas es que las mujeres nos hemos descubierto. O sea, en nuestra pluralidad, en nuestros diferentes puntos de vista, en nuestros diferentes partidos políticos, en nuestras diferentes simpatías políticas, edades y todo, las mujeres nos hemos visto. O sea, el vínculo entre las mujeres que las marchas generaron es para mí el principal rédito de las marchas hasta este momento. Y no es poco, no es un poco rédito, no es un pequeño rédito. Claro, las mujeres nos hemos encontrado entre nosotras. Claro.
Vamos a dar una última pregunta, y no es que seamos malas, nuestra hermosa Red Par, sino porque tenemos el lujo de tener a las Modestia aparte acá. No, ¿qué sí, es eso? un hermoso regalo para Rita y para la red. Así que vamos. Una responsabilidad muy grande. Yo también estoy pensando y estoy rompiéndome la cabeza para ver cómo salimos. Porque yo creo, ¿por qué? Porque si salimos de esta situación en el campo de género, salimos de este momento histórico por completo. O sea, mi intuición es esa, tendría que parar para escribirlo, redactarlo, pensarlo, argumentarlo, pero tengo la situación de que, tengo la impresión de que si salimos del impasse de género, salimos de todos los impases, salimos de la trampa política en que nos encontramos en este momento. Rita, la última, y no te molestamos más. Retomando a nuestra práctica periodística, y pensaba en esto que vos hablabas recién de este binarismo y de esta cuestión de lo importante que tiene que ver con la política, que muchas veces nuestros temas son dejados atrás por lo importante y, como vos dices, lo que queda el resto. Y pensando en la construcción de nuestras agendas, en nuestras redacciones, que muchas veces estos temas son hacelo vos, que vos te gustan estas cosas, o esto es el tema de fulano o fulana, y también en quienes estamos también en la academia y que tratamos de que haya seminarios, foros, materias, discusiones, y a veces te escuché en algún lado, no sé si mal no recuerdo, sobre también la peligrosidad de la institucionalización de estos temas. Entonces, escuchándote pensaba, ¿cómo es el huevo o la gallina? O sea, ¿cómo salimos de este círculo? Digo, ¿qué estrategias nos damos entonces? Porque por un lado queremos tener esas materias o esos contenidos en la formación integral, y también queremos discutir la agenda en nuestras redacciones, pero quedamos como esos guetos o esos temas solo nuestros. Sí, hay que luchar contra la guetificación de nuestro tema, eso sí lo he dicho muchas veces. No podemos permitir nosotras mismas guetificarnos, o sea, es un tema que le compete a toda la sociedad. Ahora, fíjate vos qué curioso que la entrevista que me popularizó de forma más definitiva, me la hizo un hombre. Que te cases. Sí. 40.000 personas la escucharon. Salió del gueto. Fue más confiable. Ajá. Se nacionalizó. Entonces, y yo creo que más y más hombres, o sea, antes era impensable, ¿no?, tener en una conferencia sobre el tema de la mujer presencias masculinas. Hoy cada día hay más. Yo recibo muchas cartas, siempre eran de mujeres, de chicas, cartas o agradeciendo, pidiéndome, preguntándome alguna cosa, ¿no? Ahora ya no consigo más acompañar el correo. Y no tengo una secretaria. Pero ahora recibo cartas de hombres en agradecimiento. Porque el hombre sufre, es la primera víctima de eso que nos pasa a nosotros. Y la prueba es, primero lo dije un poco así a Poncho, después encontré una interlocutora que está investigando ese tema, que por eso el hombre muere antes en todas partes. El hombre tiene una vida más corta, una expectativa de vida menor en todos los países del mundo. Es porque él sufre y no puede enterarse de que sufre. Y nosotras sí. Nosotros sufrimos y, ay, podemos llorar. Por la mujer no tenemos honra. Es hermoso no tener honra, una libertad absoluta. Bueno, por lo menos se rieron un poquito, ¿no? Y además el hombre no tiene humor, tiene un humor. El hombre tucumano. Los tucumanos se salvan, tienen humor, pero hay dos humores diferentes. El humor masculino necesita de una víctima sacrificial, o sea, se burla de alguien. Muy bien, hasta aquí ha llegado nuestro programa y recuerden que las queremos libres, lindas y locas. Hasta el sábado que viene. Por las montañas van en
Thank you.